Muy buenos días, mi nombre es Fabián Garcés, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, en el momento cursando la materia de políticas públicas. Vamos a hablar en esta ocasión de los ciclos y de los instrumentos de políticas públicas. Iniciando con el concepto, aquí el ciclo de políticas públicas es un modelo que describe las etapas por las que pasa una política pública desde su concepción hasta su evaluación. Es una herramienta útil para analizar y mejorar la efectividad de las intervenciones gubernamentales. Pasamos a sus fases. Como primera fase, identificación del problema y formulación de la agenda. Se define el problema público que requiere atención gubernamental. Se priorizan los problemas y se incluyen en la agenda política. El ejemplo que vamos a usar es el aumento de la contaminación del aire en una ciudad lleva al gobierno a priorizar políticas ambientales. Segundo, formulación de la política. Se diseñan posibles soluciones al problema considerando diferentes alternativas. Se analizan los costos, los beneficios y la viabilidad de cada alternativa. El ejemplo para reducir la contaminación se considera la restricción vehicular, el impulso del transporte público y la promoción de vehículos eléctricos. Punto 3. Adopción de la decisión. Se selecciona la alternativa más adecuada y se aprueba la política pública. Esta decisión puede involucrar a diferentes actores como el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. El ejemplo, se aprueba una ley que restringe la circulación de vehículos contaminantes y otorga incentivos fiscales a quienes compren autos eléctricos. Punto 4. La implementación. Se llevan a cabo las acciones necesarias para poner en práctica la política pública. Se asignan recursos y se establecen mecanismos de coordinación y seguimiento. El ejemplo, se crean estaciones de carga para autos eléctricos y se fortalecen las rutas de transporte público. Punto quinto, la evaluación. Aquí se mide el impacto de la política pública y se determina si ha logrado los objetivos deseados. Se identifican posibles ajustes y mejoras para las futuras intervenciones. El ejemplo, tras un año se evalúa si ha disminuido la contaminación del aire y se hacen reajustes a las restricciones vehiculares. Y para terminar, terminación o continuación, con base a la evaluación se decide si la política pública continúa, se modifica o se termina. El ejemplo, si los resultados son positivos, la restricción vehicular se mantiene y se extiende a otras ciudades. Continuamos con los instrumentos de políticas públicas, cuyo concepto es de que estos instrumentos son las herramientas que utiliza el gobierno para implementar sus políticas y alcanzar sus objetivos. Pueden ser de diversos tipos dependiendo del problema a abordar y del contexto político y social. Continuamos con su clasificación. Punto uno, los instrumentos regulatorios. Aquí están las leyes, decretos, reglamentos y normas que establecen reglas y límites para el comportamiento de los actores. Como ejemplo, la Ley General del Cambio Climático establece límites de emisiones de CO2 para las industrias. Punto 2, instrumentos económicos. Aquí están los incentivos y desincentivos económicos para influir en el comportamiento de los actores. El ejemplo, los subsidios para la compra de paneles solares o impuestos a empresas que contaminan. Punto 3. Instrumentos de información y comunicación. Campañas de concientización, programas educativos y difusión de la información para promover cambios de comportamiento. Como ejemplo, las campañas de salud pública para reducir el consumo de tabaco. Punto 4. Instrumentos del gasto público. La asignación de recursos financieros a programas de proyectos específicos. Como ejemplo, la construcción de hospitales y centros de atención primaria para mejorar el acceso a la salud. Y quinto, los instrumentos organizacionales, cambios en la estructura y funcionamiento de las instituciones gubernamentales. Como ejemplo, la creación de una agencia especializada en energías renovables. Muchas gracias por la atención.